Enterré un ataúd, y luego recibí un mensaje del muerto. Las campanas de la iglesia repicaban graves y pesadas, cada sonido rodando por la nave como un trueno lejano. Yo estaba de pie junto al primer banco, apretando un pañuelo negro, mientras el olor de lirios blancos llenaba el aire. 42 años de matrimonio descansaban bajo ese ataúd, cubierto de flores, mañanas compartidas, tardes tranquilas, promesas susurradas en la oscuridad. Ahora todo bajaba a la tierra. Mis lágrimas ya se habían secado. Lo que quedaba era un hueco doloroso presionándome las costillas. Extendí la mano para tocar el ataúd, murmurando una despedida que nadie más podía oír. Una vibración sacudió mi bolso, mi celular. La pantalla brilló azul pálido. Un solo mensaje, 14 palabras que rompieron mi mundo. Sigo vivo, no confíes en nadie. Mis rodillas casi cedieron. Era su número, el de mi esposo, el hombre que yacía inmóvil frente a mí. Miré alrededor de la iglesia. Daniel estaba junto al pasillo, rígido y pálido. Sofía susurraba con un hombre que no reconocí. Nadie vio mis manos temblar mientras deslizaba el teléfono de nuevo en mi bolso. Mi corazón golpeaba como un pájaro atrapado. Estaba perdiendo la razón. ¿Era el dolor el que me hacía ver cosas? ¿O todo este funeral era una mentira? El coro comenzó un himno lento, las voces elevándose como humo. Las palabras del mensaje latían con cada nota. Vivo, no confíes en nadie. Cuando terminó el servicio salí sola al gris de la tarde. El cielo colgaba bajo y amenazaba lluvia. En los escalones abrí de nuevo mi celular. El mensaje seguía allí, frío y real. Debajo 3 puntos parpadearon un instante y desaparecieron. Más tarde, un escalofrío recorrió mi espalda. Si mi esposo estaba vivo, ¿a quién había enterrado? ¿Y por qué advertirme que no confiara en nadie, ni siquiera en mi hijo Daniel y Sofía? Salieron detrás de mí, hablando en voz baja. Daniel tocó mi hombro apartando la mirada. «Está bien, mamá». «Estoy bien», murmuré con las palabras sabiendo a ceniza. El carro fúnebre se alejó hacia el panteón. La gente se dispersó. Yo me quedé en los escalones de piedra apretando mi bolso como un salvavidas. En mi cabeza, un solo pensamiento se repetía: encontrar la verdad. Esa noche, en mi cocina silenciosa, extendí los papeles del funeral sobre la mesa, póliza del seguro, recibos del banco, acta de defunción. Un detalle me detuvo en seco: la cuenta usada para pagar los gastos funerarios no era mía ni de la parroquia. Era una cuenta nueva, abierta hacía apenas unos días a nombre de alguien que nunca había visto. Mis manos temblaban mientras la anotaba. Afuera, el viento sacudía la ventana. Adentro, la versión vieja de mí se deslizaba cada vez más lejos. Mañana, me dije, iré al panteón. Necesito ver con mis propios ojos lo que hay bajo esa tierra. A la mañana siguiente llevé un ramo de rosas blancas al cementerio. La tierra aún estaba fresca, la neblina enroscándose entre las lápidas. Me arrodillé, coloqué las rosas sobre la tierra y susurré una oración. Entonces algo me llamó la atención. Semienterrado en la tierra, brillando débilmente, había un anillo de oro, la argolla de matrimonio de mi esposo, la que habíamos colocado en su dedo antes de sellar el ataúd. ¿Por qué estaba allí sobre la tumba? Lo recogí. El metal estaba frío contra mi palma, mi corazón latiendo con fuerza. Alguien había abierto el ataúd, o nunca contuvo lo que yo creía. Un cuervo graznó desde un árbol cercano, su grito áspero cortando el silencio. El panteón estaba vacío. Deslicé el anillo en mi bolsillo y me puse de pie rápidamente. Mi celular vibró de nuevo. Un segundo mensaje: deja de preguntar, te están vigilando. Me quedé inmóvil. Cada vello de mi cuerpo se erizó. Mis ojos recorrieron la reja, las filas de tumbas, las sombras entre los árboles. Había alguien aquí, observándome ahora. Metí el teléfono en mi abrigo y corrí hacia mi coche, cerrando los seguros y agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Si él estaba vivo, ¿dónde estaba? ¿Y quién enviaba estas advertencias? ¿Mi esposo o alguien que fingía ser él? En casa, la casa se sentía más pequeña, las paredes presionando con secretos. Las fotos en la repisa, nuestra boda, reuniones familiares, Daniel de niño, parecían nubladas por la sospecha. Esa noche casi no dormí, reproduciendo los mensajes una y otra vez. Al amanecer, me senté en la mesa de la cocina, el café frío, los papeles extendidos. Un pensamiento no me dejaba: tenía que encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Y entonces pensé en doña Lupe, mi vecina de 20 años. Ella había estado en el funeral sentada 2 filas atrás, sus ojos quedándose en mí después como si quisiera hablar. Tomé el teléfono. Doña Lupe, soy Carmen. ¿Puedo pasar más tarde? Hay algo importante que necesito contarle.
Su voz era firme, aunque oí vacilación. Sí, creo que yo también tengo algo que decirle. Miré el anillo sobre la mesa, la tierra pegada a su círculo dorado. Las frases resonaban: vivo, no confíes en nadie, te están vigilando. Junté las palmas. Si hay una verdad escondida detrás de todo esto, la encontraré, aunque tenga que estar sola. Esa tarde crucé la calle hacia la casa de doña Lupe. El aire otoñal era punzante. La luz del porche dibujaba un círculo cálido en la oscuridad. Ella abrió la puerta antes de que yo tocara, como si me hubiera estado esperando. «Pase, doña Carmen», dijo suavemente, llevándome a su cocina. El aire olía a té de canela. Entrelanosé las manos para detener su temblor. Ella nos sirvió una taza a cada una y luego se inclinó hacia adelante. No estaba segura de decirle: esto empezó, pero ya no puedo guardármelo. Se me detuvo el aliento. Decirme que 2 noches, después de que se llevaron a su esposo en la ambulancia, yo lo vi, susurró, caminando por la calle Hidalgo hacia la pensión vieja de la calle Allende. Los mensajes, el anillo, y ahora esto. ¿Por qué no me lo dijo antes?, pregunté. No quería herirla. Todos creían que él había fallecido. Pensé que quizá el duelo me hacía ver cosas. Pero después del funeral, al verla, supe que necesitaba saberlo. Él estaba vivo. Mi esposo había montado todo. ¿Pero por qué? Cuando salí de su casa, la noche ya estaba fría. Un coche pasó lentamente al final de la calle, los faros barriendo sobre mí. Me apresuré a entrar y cerré la puerta. En la sala silenciosa abrí de nuevo la cuenta bancaria conjunta. Un nuevo retiro me golpeó la vista: 50,000 pesos movidos apenas ayer. La cuenta receptora era desconocida, pero la firma de autorización coincidía con la de mi esposo. Las paredes parecían cerrarse. Todos esos años de devoción y sacrificio, y ahora esto. Pero el texto seguía ardiendo en mi mente. No confíes en nadie, incluso Daniel. Él había estado en el funeral rígido como un extraño, la mirada apartada. Los susurros y sonrisas de Sofía habían parecido calculados. Apreté los puños contra la mesa. No me derrumbaría. Si pensaban que era débil, estaban equivocados. Reuní los papeles en una carpeta: estados de cuenta, pólizas de seguro, fotos de la tumba, el anillo. Evidencia, prueba. Mañana empezaría. Seguiría la pista a donde me llevara, por mentiras y traiciones, por cada rincón oscuro que creían demasiado frágil para mí. Hablé en el silencio. Si sigues vivo, dije entonces, te encontraré y descubriré cada secreto que has enterrado. Esto ya no era un funeral, era el comienzo de la guerra. Si recibieras un mensaje así durante un funeral, ¿lo creerías o pensarías que tu dolor te está engañando? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría leer tu opinión. Mi vecina jura que vio a mi difunto esposo caminando después del funeral. Casi no dormí esa noche. Mi mente hervía de preguntas. Al amanecer, la mujer en el espejo parecía una desconocida: ojos enrojecidos, cabello deshecho, pero bajo el cansancio ardía una determinación que no sentía desde hacía años. Abotoné mi abrigo, deslicé el anillo en mi bolsillo y caminé hacia la casa de doña Lupe. Ella abrió la puerta antes de que yo tocara, pálida y tensa, como si me esperara. Carmen, dijo en voz baja, pase. Su cocina olía levemente a té de canela. Me senté a su mesa, manos entrelazadas, para detener su temblor. No estaba segura de decirle esto, susurró inclinándose más cerca. Pero usted tiene que saberlo. 2 noches después de que vino la ambulancia lo vi. A su esposo. El aliento se me cortó. Eso es imposible. Él, la palabra muerto se atascó en mi garganta. Ella negó con la cabeza. Era él, caminando por la calle Hidalgo cerca de la pensión vieja de la calle Allende. Sé lo que vi. Los mensajes, el anillo, y ahora esto. ¿Por qué no me lo dijo antes? Pensé que estaba equivocada. No quería herirla, dijo suavemente, pero cuando la vi ayer supe que merecía la verdad. Apreté las palmas contra la mesa intentando anclarme. La verdad ya no era un susurro de duda. Cuando salí de su casa, el sol estaba bajo las sombras, se alargaban sobre la calle. Cada coche me hacía estremecer, cada rostro parecía una máscara. En casa extendí las pruebas sobre la mesa del comedor: recibos del funeral, estados de cuenta, pólizas de seguro, el anillo brillando bajo la luz. Mi esposo había fingido su muerte. No solo estaba de luto, me estaban engañando. ¿Por qué? Al revisar los movimientos del banco encontré otro retiro: 50,000 pesos el día del funeral. El pecho se me apretó. ¿A dónde había ido el dinero? Pensé en Daniel. Mi hijo, que alguna vez se aferraba a mi mano, reía conmigo sobre pan dulce, ahora evitando mi mirada en el funeral. Estaba escondiendo algo. Perder a mi esposo era una cosa. Sospechar de mi hijo, eso era un dolor indescriptible.
Al caer la noche, me senté en la sala oscura repitiendo las palabras de doña Lupe. Si tenía razón, cada momento de duelo se había construido sobre una mentira. Mi celular vibró. Otro mensaje apareció. Te estás acercando demasiado. Detente o lo lamentarás. La sangre se me fue del rostro. Quien estuviera detrás de esto sabía exactamente lo que yo hacía. Me estaban vigilando. Me quedé congelada en el sofá mirando el mensaje. Te estás acercando demasiado. Detente o lo lamentarás. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Alguien conocía cada paso que yo daba. Cerré las cortinas y aseguré las puertas, pero el silencio me presionaba hasta que solo oía mi propio corazón. No me detendría. Quien enviaba ese mensaje me subestimaba. Pensaban que el dolor me había roto. No sabían de lo que era capaz una mujer traicionada. A la mañana siguiente puse a prueba a Daniel. Lo invité a la casa con el pretexto de hablar del testamento de su padre. Llegó tarde luciendo cansado, la corbata torcida. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Serví café observando sus manos temblar. Daniel, empecé. Hay cosas que no entiendo. Los gastos del funeral, las cuentas. Me interrumpió rápidamente. Mamá no debería preocuparse. Sofía y yo nos encargaremos. Necesita descansar. Sus palabras suaves cortaban como vidrio. Estaba ocultando algo. Daniel, insistí. Dime la verdad. ¿Tu padre dejó algo? ¿De verdad? Mi voz se quebró. ¿De verdad murió? Por un segundo la culpa brilló en sus ojos. Luego desapareció reemplazada por una máscara de calma. Claro que sí. Usted vio el cuerpo. No deje que el duelo le confunda la mente. Pero yo conocía demasiado bien a mi hijo. Evitaba mi mirada sorbiendo su café para ocultar los labios temblorosos. Cuando se fue prometiendo encargarse de todo, me derrumbé contra la puerta, las piernas débiles. Mi propio hijo era parte de esta telaraña. Aún no podía saber si por elección o por fuerza. Esa noche conduje hasta la pensión vieja que doña Lupe había mencionado. El edificio se alzaba oscuro, ventanas tapiadas. Sin embargo, una luz tenue parpadeaba arriba. Aparqué al otro lado de la calle, agarrando el volante. Los minutos se estiraron. Luego la puerta se abrió. Una figura alta y familiar salió moviéndose con el paso lento que memoricé durante décadas. Mi corazón dio un vuelco. Era él, mi esposo, vivo. Miró alrededor. Luego subió a un coche que lo esperaba. Sus faros cortaron la noche dejándome sin aliento en las sombras. Cuando volví a casa me esperaba una carta de la aseguradora. La beneficiaria no era yo, era Sofía. Me dejé caer en la silla apretando la carta, mientras la verdad explotaba dentro de mí. Mi esposo y mi nuera, juntos. Me senté a la mesa, la carta del seguro temblando en mis manos. Mi esposo estaba vivo. Mi nuera era la beneficiaria. Y mi propio hijo callaba. La traición cortaba más profundo que la muerte. La muerte termina el amor. La traición lo envenena. Apreté la carta sobre la mesa y la miré hasta que la vista se me aclaró. Si pensaban que me derrumbaría, estaban equivocados. Esto ya no era duelo, era supervivencia. Al día siguiente fui al banco. Quisiera ver la actividad más reciente de nuestra cuenta conjunta, le dije a la empleada. Ella revisó la pantalla y luego me miró con calma. Varios retiros grandes, doña Carmen. 50.000 aquí, 25.000 allá. Todos autorizados por su esposo. Sus palabras me golpearon como un martillo. Él estaba vivo, usando la vida que construimos para financiar sus mentiras. Pedí copias impresas y las deslicé en mi carpeta. Las piezas del rompecabezas se estaban alineando. Al salir del banco vi un sedán negro parado al otro lado de la calle. El rostro del conductor estaba oculto. Mi estómago se hizo nudo. Me seguían. Apresuré el paso hasta mi coche, cerrando las puertas de un golpe. Esa noche me senté en la oscuridad, escuchando el tic del reloj, pensando en Daniel, mi dulce niño, que alguna vez me traía margaritas, que se dormía en mi regazo. ¿Qué le había susurrado Sofía para volverlo contra mí? Quería creer que también era víctima, pero la forma en que mentía me decía lo contrario. Acercó la carpeta, recibos, el anillo, la carta del seguro, estados de cuenta. Juntos formaban una historia que nadie podría ignorar. Querías que creyera que estabas muerto, susurré en la habitación vacía. Pero yo sigo aquí, y voy a luchar. El sueño llegó en oleadas inquietas. Al amanecer mi celular vibró. Otro mensaje. Estás cometiendo un error. Detente antes de que sea demasiado tarde. Mis manos temblaron, y luego se firmaron. Demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Ellos habían destruido la vida que yo conocía. Escribí con los dedos firmes. No me detendré. Y presioné enviar. El sol salió pintando las cortinas de dorado pálido.
Por primera vez desde el funeral me sentí tranquila. Deslicé la carpeta en mi bolso y me puse de pie ante el espejo. La mujer que me miraba tenía la mirada afilada como acero templado por el fuego. Si pensaban que podían borrarme, habían calculado mal. Roberto, susurré, y el muerto dejó caer su cigarro. La noche siguiente regresé a la pensión. Aparqué a 2 calles y caminé con cuidado, las hojas secas crujiendo bajo mis zapatos. El edificio se alzaba oscuro salvo por un resplandor débil en una ventana del piso alto. Mi pulso corría. Pegada contra el muro helado de ladrillo escuché pasos. Una puerta chirrió. Y entonces apareció mi esposo, espalda encorvada, cabello más gris, pero inconfundiblemente él, vivo. Por un momento no pude moverme. La garganta se me cerró, el cuerpo me temblaba como si viera un fantasma. Se detuvo, miró a ambos lados y encendió un cigarro. La llama iluminó el rostro en el que alguna vez confié. Roberto, llamé antes de poder detenerme. Su cabeza se giró bruscamente, el cigarro cayendo. El asombro parpadeó, luego se endureció en miedo. Carmen, murmuró como si nombrara a la muerta. Mis rodillas flaquearon, pero me mantuve firme. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste enterrar un ataúd vacío? Se frotó la cara mirando con nerviosismo hacia la calle. No deberías estar aquí. Merezco la verdad, exigí. Después de 40 años, me la debes. Por un instante sus ojos se suavizaron, pero enseguida negó con la cabeza. No es seguro para ti. Vete a casa. Olvida que me viste. La ira ardió a través del miedo. Olvidar. Me dejaste llorar sobre un ataúd vacío. Y ahora me dices que olvide. Se acercó un poco bajando la voz. No entiendes. Hay deudas. Gente peligrosa. Si saben que me viste tú, también corres peligro. Gente peligrosa o Sofía. Porque sé que el dinero del seguro fue para ella. ¿Crees que no veo lo que pasa? Su rostro se torció de vergüenza, pero no lo negó. Un motor rompió el silencio. Un coche se detuvo en la esquina, los faros barriendo sobre nosotros. Sus ojos se abrieron de par en par. Vete, Carmen, ya. Antes de que pudiera hablar, corrió de nuevo adentro, la puerta se cerró de golpe. El coche pasó lentamente, vidrios polarizados brillando. Con el corazón desbocado, corrí hacia mi carro, las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave. En el retrovisor, el sedán negro me siguió a distancia constante. Me metí por calles laterales hasta que dobló hacia otra dirección. Solo entonces respiré. Al estacionarme en mi casa, me quedé aferrada al volante. La verdad se revelaba en fragmentos, cada uno peor que el anterior. Mi esposo vivo. Mi nuera atada a todo. No podrás esconderte de mí para siempre, susurré. Voy a destapar cada pieza. El sueño me abandonó esa noche. Caminé de un lado a otro hasta que el amanecer se filtró por las cortinas, el rostro de Roberto en la puerta, persiguiéndome vivo, culpable, huyendo. A media mañana supe que no podía guardarlo más. Llamé a Daniel. Cuando llegó Sofía, vino también, entrando a mi cocina como si ya fuera suya, perfume filoso como vidrio. Serví café, las manos firmes aunque el corazón no. Quiero hablar de tu padre, comencé. Los ojos de Daniel titilaron. La sonrisa de Sofía se tensó. Mamá dijo con cuidado, ya hablamos de esto. Él se fue. Necesita soltarlo. Me incliné hacia adelante. Entonces, explíquenme por qué doña Lupe lo vio después del funeral. Expliquen por qué desaparecieron 50,000 pesos de la cuenta ayer. Y expliquen esto. Deslicé la carta del seguro sobre la mesa. ¿Por qué Sofía es la beneficiaria? El color se le fue del rostro. Sofía soltó una risa quebradiza. Ay, Carmen, el duelo hace cosas terribles en la mente. Está imaginando fantasmas, inventando conspiraciones. Quizá es hora de hablar de ayuda profesional. Sus palabras me golpearon como agua helada. La amenaza era clara, me pintarían como inestable. Contuve el aliento. No me traten con condescendencia. Sé lo que vi. Daniel se frotó la frente. Mamá, por favor, no entiende. Es complicado. La mano de Sofía apretó su brazo. No digas nada, siseó, luego volvió a mí con una sonrisa delgada y venenosa. Lo que tiene que entender, Carmen, es que los tiempos han cambiado. No puede seguir viviendo sola en esa casa tan grande. Daniel y yo nos encargaremos de todo ahora. Sus palabras eran eco de lo que había dicho en el funeral, dulces pero envenenadas. Me levanté la silla rechinando contra el piso. No, no se llevarán mi casa, no me quitarán mi dignidad, y no me van a callar. Por un momento su máscara se rompió, ojos entornados, boca torcida, luego soltó una carcajada fría. Ya veremos. Se fueron poco después. Al cerrarse la puerta me dejé caer en la silla temblando. Mi hijo estaba atrapado en su red.
Supe entonces que no podía confiar en nadie. Si quería la verdad, tendría que luchar por ella yo sola. Esa tarde regresé a la pensión decidida a enfrentar de nuevo a Robert, pero el edificio estaba vacío, la ventana oscura. Justo cuando iba a irme, un papel suelto salió de la puerta. Me agaché para recogerlo. Un recibo de hotel fechado 2 días atrás. El nombre me heló la sangre. Sofía. Me quedé inmóvil en los escalones de la pensión, el recibo temblando en mi mano. El nombre de Sofía. Una habitación de hotel, prueba de que estaba más metida de lo que temía. La calle estaba quieta, pero me sentía expuesta, como si ojos invisibles me observaran. Metí el recibo en mi bolsillo y corrí hacia mi carro asegurando las puertas apenas entré. Roberto, Sofía, el seguro, el dinero perdido, mi propio hijo. Los hilos se enredaban más con cada hallazgo. Esa noche extendí todo en la mesa del comedor: estados de cuenta, carta del seguro, fotos de la tumba, el anillo y ahora el recibo del hotel brillando como un grito. Cada pieza decía lo mismo: traición. Serví agua, pero mis manos temblaban tanto que la derramé. Contrólate, susurré. Quieren que te derrumbes. No les des el gusto. Faros iluminaron la casa. Un coche se detuvo afuera, luces atravesando las cortinas. El corazón me golpeó. El mismo sedán negro, la misma sombra sin rostro. Contuve el aire en la oscuridad hasta que por fin se alejó. Me estaban vigilando. Cada movimiento mío lo sabían. Tomé de nuevo el recibo mirando la tinta. Si lograba probar el vínculo de Sofía con Roberto, atraparlos juntos, la verdad dejaría de ser susurros. A la mañana siguiente conduje hasta el hotel del recibo. El lobby estaba brillante, un contraste cruel con mi vida. Vengo a preguntar por una reservación, Sofía, dije. El recepcionista revisó, luego asintió. Sí, señora. Se hospedó aquí hace 2 noches. Salió ayer por la mañana. Estaba sola. Mi voz se quebró. Él dudó. No, señora. Venía con un hombre, mayor, canoso. El aire se me cortó. Roberto. Le agradecí y salí apresurada. Afuera el aire era agudo y frío. Mi esposo y mi nuera no solo me habían traicionado, habían estado juntos en secreto mientras yo lloraba sobre lo que creía era su cuerpo. A través del velo de lágrimas emergió, no el duelo, no el miedo, sino una ira ardiente. Pensaban destruirme en silencio, pero yo no era polvo, yo era fuego. Al llegar a mi casa, el coche de Daniel estaba afuera. Él me esperaba pálido y vacío. Mamá dijo con voz quebrada: necesitamos hablar. Hay cosas que usted no sabe. Mi corazón golpeaba con fuerza. Por fin, ¿confesaría a mi hijo o apretaría aún más la soga de mentiras? Mi hijo dijo las palabras: papá no está muerto. Mi mundo no se rompió, se alineó. Daniel estaba en el porche, manos en los bolsillos, hombros encogidos como un niño atrapado en una mentira. Mamá dijo en voz baja: tenemos que hablar. Abrí la puerta. Él entró, sus pasos pesados. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa de su infancia, ahora despojada de inocencia. El silencio se estiró hasta que al fin habló. Papá no está muerto. Cerré los ojos necesitando permiso para creer lo que ya sabía. ¿Dónde está Daniel con Sofía?, respondió frotándose la cara. Han estado trabajando juntos. El aire se me fue de los pulmones. Trabajando juntos, todo empezó con dinero. Papá debía a gente peligrosa. Sofía tenía contactos. Fingieron su muerte, cobraron el seguro y planearon empezar de nuevo. Mi hijo, mi nuera, mi esposo, todos enredados en la traición. Y tú, susurré. La vergüenza llenó sus ojos. No quería, pero dijeron que si no cooperaba, si no la convencía de hacerse a un lado, todos estaríamos arruinados. Me prometieron que era temporal, normal. Mi voz tembló. ¿Crees que se puede volver atrás después de esto? Bajó la cabeza. Pensé que tal vez no sobrevivirías a la verdad, que era más compasivo dejarte creer que había muerto. Una risa amarga escapó de mí. Compasivo. Hacerme enterrar un ataúd vacío. Verme llorar hasta que el corazón casi se me detuvo. No sabía qué más hacer, murmuró. La habitación quedó inmóvil. Décadas de amor colapsaron en polvo. Busqué al niño que crié, pero vi solo a un hombre torcido por el miedo. Finalmente hablé firme ahora. Daniel, escúchame. Te están usando. Nos están usando a todos. Si los dejamos seguir, se llevarán toda nuestra casa, nuestra dignidad, hasta nuestro nombre. No podemos quedarnos callados. Sus ojos se alzaron abiertos por el miedo. No puedes luchar contra ellos, mamá. Ya están armando un caso. Sofía habla con abogados. Quieren declararte incompetente, legalmente. Si lo logran, perderás todo. Por un instante no pude respirar.
declararme incompetente, quitarme mis derechos, borrarme estando viva. Me puse de pie, aunque mis piernas temblaban. No, Daniel, no me borrarán. Si quieren guerra, guerra tendrán. Daniel me miró como si no me reconociera. Quizá no lo hacía. La madre que recordaba había sido callada y perdonadora. Esa mujer ya no existía. No quiero perderte, mamá susurró con los ojos brillando. Pero no sabes lo peligrosos que son. Me incliné sobre la mesa, la voz afilada. Peligrosos o no, no dejaré que decidan que no sirvo para vivir mi propia vida. Si tu padre y Sofía quieren destruirme, tendrán que hacerlo a plena luz y no ganarán. Los hombros de Daniel se hundieron. Parecía un niño dividido entre dos padres. ¿Qué vas a hacer? Lo único que no esperan, dije, dejar de esconderme, sacar la verdad a la luz, ante la familia, ante la comunidad. Que intenten humillarme, lo devolveré contra ellos. Él me miró horrorizado. No puedes. Si lo haces, Sofía va a... No me importa, lo interrumpí, la furia vibrando en mi voz. He pasado demasiado tiempo en silencio. El silencio es su arma, no la mía. Extendí las pruebas frente a él: retiros bancarios, pólizas de seguro, recibo del hotel. Mira esto, Daniel. Solo ganan si yo lo permito. Y no lo haré. Él enterró la cara en sus manos. Cuando la levantó, sus ojos estaban llenos de miedo, no solo por mí, también por él. Había escogido el lado equivocado y lo sabía. Esa noche escribí cartas no de despedida, sino de preparación, invitando a la familia extendida a una reunión en la casa. Les dije que era sobre el legado de Roberto. Eso era cierto. Mientras sellaba los sobres, el miedo y la anticipación golpeaban mi pecho. Ellos pensaban acorralarme en las sombras, pero yo arrastraría sus planes a la luz del día. Los días se desdibujaron. Ensayé mis palabras imaginando cada rostro boquiabierto. En el mercado los murmullos me seguían. Pobre Carmen. Perder a su esposo le rompió la mente. Mordí mi ira. Que murmuraran. Cuanto más fuerte la lástima, más agudo sería el choque. En la mañana de la reunión me vestí de negro, no de luto, sino de armadura. El cabello recogido, la espalda recta, la carpeta de pruebas en mi mano como un arma. Los invitados llegaron poco a poco. Daniel merodeaba junto a la ventana pálido. Sofía entró tarde, tacones resonando, sonrisa altiva. Carmen canturreó: qué bueno que nos recibas. Temía que te retiraras de la sociedad. La miré sin pestañear. Oh no, Sofía. Hoy pienso hablar más claro que nunca. Su sonrisa titubeó apenas un instante cuando la sala se quedó en silencio, y yo avancé al centro. Gracias por venir. Sé que creían que esto era para honrar a Roberto, pero hoy debo revelar la verdad de lo que se ha hecho a mí, a esta familia y al hombre que ustedes creen muerto. Un murmullo recorrió la sala. El aire se volvió tan denso que podía escuchar el reloj de la repisa. Todas las miradas sobre mí, curiosas, escépticas, compasivas. Abrí la carpeta despacio. Durante semanas creí que había enterrado a mi esposo. Llevé el velo de viuda, me paré junto a un ataúd y recibí sus condolencias. Pero, ¿y si les digo que ese ataúd estaba vacío? Las voces se alzaron. Sofía rió quebradiza. Está delirando. El duelo le ha roto la mente. Levanté el anillo dorado brillando bajo la luz. Se suponía que esto estaría enterrado con Roberto. Lo encontré sobre la tierra de su tumba. Explíquenlo. La sala se congeló. Ojos iban de mí a Sofía y a Daniel pálido junto a la pared. Extendí los estados de cuenta sobre la mesa. 50,000 pesos retirados el día del funeral, autorizados por el mismo Roberto. Los murmullos explotaron. La sonrisa de Sofía titubeó. Cualquiera podría falsificar un documento. Golpeé con la carta del seguro. ¿Y esto? El seguro de vida pagado íntegro. A tu nombre, Sofía. No al mío, su esposa de 42 años. A ti. Susurros recorrieron la sala. Alguien murmuró: Dios mío. El rostro de Sofía se torció. No sabe lo que dice. Oh, sé exactamente lo que digo. Levanté el recibo del hotel. Tu nombre, Sofía, registrada con un nombre mayor, Roberto, vivo. El silencio cayó como trueno. Algunos sacaban sus celulares grabando. La máscara de Sofía se quebró. Miente, gritó, pero su voz temblaba. Daniel dio un paso adelante lívido. Es verdad, susurró. Papá está vivo. Los gritos estallaron. Sofía giró hacia él, furia encendida. Idiota. ¿Sabes lo que acabas de hacer? La voz de Daniel se rompió. Ya no puedo mentir, Sofía. Ni a ellos, ni a ella. Perdóname, mamá. La sala giraba en shock. Algunos miraban a Sofía con abierto desprecio. Yo me mantuve erguida, la evidencia en mis manos como una espada. Por primera vez en semanas el poder volvió a mí. Querían silenciarme, tacharme de incompetente. Pero allí la verdad se rompía como vidrio.
Sofía chilló. Esto no prueba nada. Sin Roberto aquí, es tu palabra contra la mía. La miré firme y fría. Entonces que venga. Lo arrastraré a la luz, aunque tenga que derribar cada muro detrás del que se esconda. El murmullo se convirtió en estruendo. Celulares alzados. Sofía frenética, su máscara perfecta hecha trizas. Y supe en ese momento que la humillación que había planeado para mí se convirtió en ceniza. El reflector estaba sobre ella ahora. Una nota sin firma llegó. Retira tus acusaciones o atente a las consecuencias. Yo elegí atente a las consecuencias. La sala había estallado en caos tras mis palabras, pero ahora la casa estaba en silencio. Los invitados se habían ido en una tormenta de murmullos, sus voces sorprendidas aún resonaban en mis oídos. Me quedé sola en el salón, la carpeta de pruebas apretada contra mi pecho como un escudo. Daniel se quedó junto a la ventana, el rostro pálido, los ojos vacíos. Sofía había desaparecido en cuanto terminó la reunión, saliendo furiosa con los rasgos retorcidos por la rabia. Sabía que no se retiraría en silencio. Me volví hacia mi hijo. Daniel, es hora de dejar de ser su peón. Ponte de mi lado o del de ellos. Sus hombros se hundieron. Mamá, no sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglarlo, respondí firme. Solo tienes que decir la verdad en público donde las mentiras ya no puedan cubrirla. No contestó, pero vi un destello de decisión en sus ojos, débil pero real. Esa noche el cansancio me pesaba, pero el sueño no llegó. Mi celular sonó 2 veces, números desconocidos. No contesté. Al revisar el buzón a la mañana siguiente, un sobre sin remitente me esperaba. Adentro había una sola hoja mecanografiada en letras mayúsculas. Retira tus acusaciones o enfrenta consecuencias que no puedes imaginar. Mis manos temblaron mientras lo leía una y otra vez. La amenaza de Sofía había llegado más rápido de lo que esperaba. Apreté el papel sobre la mesa y susurré: no, no me van a silenciar. Más tarde ese día, doña Lupe pasó por la casa. Sus ojos estaban abiertos, ansiosos. Carmen, la gente habla. Unos dicen que perdiste la razón, otros dicen que destapaste un escándalo. ¿Qué vas a hacer? La miré a los ojos. Iré a la corte, doña Lupe. Si quieren quitarme la dignidad, dejaré que un juez vea la verdad. No murmullos, no amenazas, pruebas. Sus labios se entreabrieron sorprendidos, luego asintió. Si alguien puede hacerlo, es usted. Esa tarde llamé a Carlos, el viejo asesor de mi esposo. Había estado distante desde la muerte de Roberto, pero cuando le conté lo que descubrí, aceptó reunirse. Trae todo, dijo. Si vamos a pelear, lo haremos bien. Colgué y sentí la primera verdadera fuerza en semanas. La batalla ya no estaba en las sombras, se acercaba a la luz. A la mañana siguiente lo encontré en su oficina del centro. Las paredes cubiertas de libros de derecho, el aire impregnado de cuero y tinta. Escuchó sin interrumpir mientras ponía la carpeta sobre su escritorio, desplegando los estados de cuenta, la carta del seguro, las fotografías y el recibo del hotel. Cuando terminé, se recostó entrelazando las manos. Carmen, esto es serio. Si lo que me dices es cierto, tu esposo y tu nuera podrían enfrentar cargos: fraude de seguro, conspiración, incluso intento de abuso a un adulto mayor. Las palabras dolieron, pero también me afirmaron. Abuso. Eso era. Habían intentado borrarme, reducirme a una firma en un papel, a una voz que ya no importaba. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Primero, asegurar tu patrimonio, respondió Carlos. Ellos intentarán probar que no eres capaz. Nosotros contraatacaremos con evidencia de que estás en pleno control. Segundo, reunir testigos. Cualquiera que haya visto a Roberto vivo, cualquiera que pueda declarar la participación de Sofía. Pensé en doña Lupe, en el recepcionista del hotel, en Daniel si encontraba valor. Mis aliados eran pocos, pero quizás suficientes. Carlos deslizó un bloc de notas hacia mí. Anota cada detalle que recuerdes, fechas, horas, nombres. Mientras más preciso, más fuerte será tu caso. Asentí tomando la pluma como si fuera un arma. Al salir de la oficina, las calles de la ciudad parecían más nítidas, más brillantes. Durante semanas había tropezado entre el dolor y la traición, pero ahora caminaba con propósito. La verdad ya no era solo mía, era un caso, una lucha, un camino hacia la justicia. Esa noche, mientras revisaba mis apuntes, Daniel apareció en la puerta, su rostro demacrado, los ojos inquietos. Mamá, dijo entrando Sofía, sabe que vas a la corte. Está furiosa. Dice que papá planea desaparecer para siempre. Si lo hace, nunca podrás probar nada. El pecho se me apretó. Entonces debemos movernos más rápido. Daniel dudó. Su voz se quebró. Tengo miedo. Pero no puedo seguir mintiendo por ellos. Si me necesitas, testificaré. Diré al juez lo que sé. Las lágrimas me picaban, pero forcé mi voz a mantenerse firme.
Entonces apóyame, Daniel. Es la única forma de terminar con esto. Por primera vez, vi en su rostro no al hombre asustado dividido por lealtades, sino al niño que crié, el que creía que la verdad valía la pena defender. El día de la audiencia se acercaba. Cada mañana despertaba con el mismo nudo en el pecho, el mismo susurro de miedo. Y sí ganan, y sí me quitan todo. Pero cada noche me dormía con un nuevo juramento. No me rendiré. Carlos me guiaba en la preparación. Hizo que doña Lupe diera una declaración jurada sobre haber visto a Roberto vivo. Contactó al recepcionista del hotel, quien aceptó testificar que Sofía se hospedó con un hombre de cabello canoso que coincidía con Roberto. Pieza por pieza el muro de mentiras empezaba a desmoronarse. Sofía, mientras tanto, no estaba en silencio. Rumores corrían por el vecindario. Escuchaba susurros en el mercado, en la iglesia, incluso en la banqueta. Pobre Carmen, decían algunos, está confundida, quizá perdiendo la mente. Otros murmuraban de avaricia, de un escándalo familiar mejor no mencionado. Pero yo caminaba con la cabeza en alto. Que murmuraran. Pronto, los murmullos serían prueba. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi porche, un coche se detuvo frente a la casa. La ventana bajó lo suficiente para mostrarme el rostro de Sofía. Sonrió cruel y afilada y gritó: «Te arrepentirás, Carmen. Nadie te creerá». Luego el coche se fue, dejando el eco de sus palabras. Mis rodillas temblaron, pero me afirmé en la barandilla. La creencia ya no era la cuestión. La prueba lo era. Y yo la tenía. Daniel venía seguido, ahora desgarrado pero decidido. Me ayudaba a organizar documentos. Se quedaba hasta tarde recordando conversaciones con su padre, cada detalle que pudiera importar en la corte. Cada vez que su voz se quebraba, yo le recordaba: la verdad es nuestra fuerza. Nada más. La noche antes de la audiencia coloqué la carpeta de pruebas junto a mi cama. Me quedé despierta mirando el techo, oyendo el tic del reloj, imaginando el momento en que el juez me miraría, no como a una viuda frágil para ser descartada, sino como a una mujer defendiendo su propia vida. Y muy dentro de mí, bajo el miedo, ardía una llama firme. Habían intentado enterrarme con mentiras. Mañana me levantaría con la verdad. Inestable, pregunté: «Entonces expliquen los retiros hechos después de su muerte». El Palacio de Justicia se alzaba gris y solemne contra el cielo de la mañana. Sus escalones de piedra parecían desafiarnos a probar nuestro valor. Subí despacio pero con paso firme, la carpeta de pruebas apretada contra mi pecho. Cada escalón resonaba con el peso de lo que estaba por venir. Dentro la sala zumbaba con voces bajas. Parientes, vecinos y curiosos llenaban las bancas, sus ojos girándose hacia mí al entrar. Algunos me miraban con lástima, otros con duda, pero yo mantuve la cabeza erguida. Sofía estaba al frente junto a su abogado, la postura perfecta, la sonrisa afilada como navaja. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos brillaron con triunfo, como si ya creyera que la victoria era suya. Daniel se sentó detrás de mí, los hombros tensos, el rostro pálido, pero su presencia me dio fuerza. Todos de pie, llamó el alguacil, y el juez entró. Nos pusimos de pie, luego nos sentamos mientras comenzaban las audiencias. El abogado de Sofía habló primero, su voz suave y segura: «Su señoría, estamos aquí porque doña Carmen Rodríguez ya no es capaz de manejar sus asuntos. En su dolor se ha confundido, se ha vuelto inestable y vulnerable. Mis clientes buscan protegerla de más daño, transfiriendo la responsabilidad de su patrimonio». Un murmullo recorrió la sala. Apreté la carpeta, el calor subiendo a mi pecho. El abogado continuó señalándome: «Ella afirma que su esposo sigue vivo a pesar de un acta de defunción, a pesar de un funeral presenciado por esta misma comunidad. Habla de conspiraciones y traiciones. Estas no son palabras de una mente racional». La sonrisa de Sofía se ensanchó mientras el abogado se sentaba. Me lanzó una mirada que decía: «¿Ves? Nadie te creerá». El juez se volvió hacia mí: «Doña Carmen tiene una respuesta». Me levanté lentamente, cada ojo siguiéndome mientras caminaba al frente. Las rodillas me temblaban, pero mi voz fue clara: «Sí, su señoría, la tengo». Coloqué el anillo de oro en la mesa de pruebas, el mismo que encontré sobre la tumba de Roberto. Su brillo atrapó la luz, arrancando jadeos de la galería. «Este anillo fue enterrado con mi esposo», dije firme. «Lo encontré sobre la tierra de su tumba». Si el ataúd estaba sellado, ¿cómo llegó aquí? Los murmullos estallaron de nuevo, más fuertes esta vez. El juez se inclinó, los ojos entrecerrados. El juez lo observó largo rato antes de hablar. «Esto es inusual. ¿Tiene más pruebas, señora Rodríguez?» «Sí, su señoría».
Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta deslizándolos sobre la mesa. Aquí están los retiros hechos bajo el nombre de Roberto Rodríguez después de su supuesta muerte. 50,000 pesos, 25,000 más. Fondos movidos a cuentas que no son mías, ni de la iglesia, ni de la funeraria. Dígame si Roberto está muerto. ¿Quién firmó estas transacciones? El juez frunció el ceño al examinar los papeles. Los murmullos crecieron. El abogado de Sofía saltó. Falsificación. Cualquiera podría haberlos inventado. Lo miré serena. Entonces que el banco testifique. Ya tengo sus registros firmados y sellados. El abogado vaciló balbuceando mientras Sofía se inclinaba susurrando con furia a su oído. Saqué otra hoja de la carpeta, las manos firmes ahora. Y esto dije levantando la carta del seguro. El seguro de vida de Roberto pagado, no a mí su esposa de 42 años, sino a Sofía su nuera. Pregúntese, ¿por qué la sala estalló en murmullos? Varias miradas se clavaron en Sofía, cuyo rostro se tiñó de rojo. El juez golpeó los papeles con un dedo. Señora Dawson, ¿es correcto esto? Usted fue la beneficiaria. Sofía se levantó la voz temblando de indignación forzada. Sí, pero fue decisión de Roberto. Quiso proveer para nosotros, no para una mujer que ya tenía todo. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Yo la miré sin parpadear. Su señoría, continué, no estoy imaginando cosas. Tengo testigos. Doña Lupe, que vio a Roberto vivo después del funeral. Un recepcionista de hotel que registró a Sofía con un hombre que coincide con la descripción de Roberto. Y yo misma lo he visto con mis propios ojos. La compostura de Sofía se quebró. Mentiras, gritó chillona. Está inventando fantasmas para destruirme. El juez levantó una mano. Orden en la corte. Me enderecé más la voz firme. No, su señoría, no la estoy destruyendo. Ella misma se destruyó, y ahora la verdad sale a la luz. La sala palpitaba de tensión. Por primera vez, desde que empezó esta pesadilla, sentí que la marea cambiaba. El juez miró a Sofía, su mirada cortante. Señora Dawson, esta es una corte de justicia. Gritar no borra pruebas. Si desea impugnar estos reclamos, tendrá su oportunidad. Pero entienda esto, los documentos y testigos presentados tienen peso. Los labios de Sofía se apretaron, sus ojos ardían de furia. Se hundió en la silla, las uñas golpeando la mesa como garras contra la madera. Respiré hondo, mi voz resonando. Su señoría, ellos han intentado convencerle de que estoy inestable, que no puedo manejar mi vida. Pero ¿qué clase de mujer inestable guarda registros, reúne testigos y se planta aquí para enfrentar la verdad? No estoy confundida, no estoy rota, estoy defendiendo la vida que intentaron robarme. La sala se quedó en silencio. Ni un susurro. Daniel se levantó lentamente de la banca, el rostro pálido pero resuelto. Ella dice, la verdad, anunció su voz clara. He visto a mi padre, está vivo. Y Sofía lo sabía. Los jadeos estallaron en la sala, celulares se alzaron grabando. Todas las miradas giraron a Sofía, cuyo disfraz de control se rompió. Se levantó de golpe chillando. Traidor, cobarde, orden, tronó el juez golpeando el mazo. El sonido cortó el caos como un látigo. El silencio volvió tenso y eléctrico. El juez se inclinó, la voz grave. Este caso no será descartado como delirio. La evidencia es convincente, y ahora un testigo directo ha hablado. Esta corte abrirá una investigación completa. Hasta entonces, la señora Rodríguez mantiene control de su patrimonio. El mazo cayó de nuevo. Se levanta la sesión. Por un momento me quedé inmóvil. Luego, el peso que había cargado durante semanas comenzó a levantarse, no del todo, pero lo suficiente para respirar. Mientras la gente se levantaba voces murmurando con asombro, recogí mis papeles. Sofía pasó a mi lado, el rostro torcido de furia. Se inclinó siseando entre dientes. Esto no termina aquí. Te arrepentirás de enfrentarte a mí. La miré fija, la voz serena. No, Sofía, la única que se arrepentirá eres tú. Ella retrocedió, luego salió con pasos violentos, sus tacones resonando como disparos en la sala. Me quedé erguida, el corazón latiendo fuerte pero firme. Por primera vez, ya no era una viuda tropezando en el duelo, era una mujer recuperando su vida pedazo por pedazo. Dije, mi esposo está vivo, y él entró por la puerta trasera para probarlo. Los días después de la audiencia fueron un torbellino de rumores y titulares. La noticia corrió rápido por el pueblo, la viuda, que decía que su esposo estaba vivo, lo había demostrado en la corte. Vecinos que antes me miraban con lástima, ahora me veían con asombro, algunos con miedo, como si hubiera arrastrado a un fantasma a la luz del día. Carlos trabajaba sin descanso, presentando mociones, recopilando declaraciones juradas,
presionando a cada testigo por detalles. Los reporteros empezaron a llamar a tocar mi puerta hambrientos de historia. Rechacé a la mayoría, pero su insistencia era prueba la verdad, ya no estaba oculta en las sombras. Sofía, sin embargo, se volvió más descarada. Pasaba en su coche frente a mi casa, el motor encendido como un depredador, rondando a su presa. Una vez la sorprendí parada al otro lado de la calle, brazos cruzados, sonrisa delgada y cruel. Daniel permanecía cerca, desgarrado pero decidido. Conocía el peligro mejor que nadie, y aún así se sentaba conmigo noche tras noche, ayudándome a organizar papeles, preparándome para lo que vendría. Ahora están desesperados, me dijo en voz baja, y eso los hace más peligrosos. Una tarde, mientras ordenábamos documentos, mi celular vibró. Otro número desconocido. Contesté, y una voz familiar llenó la línea. Carmen. El corazón se me detuvo. Roberto. ¿Por qué haces esto?, preguntó la voz baja rasposa. Estás destruyendo todo. Lo destruiste tú primero, respondí firme. Me traicionaste. Traicionaste a tu propio hijo. Fingiste tu muerte, Roberto. Escogiste la mentira sobre el amor. Su respiración crepitó al otro lado. No entiendes. No tenía opción. Las deudas, las amenazas. Y entonces, ¿por qué Sofía?, exigí, mi voz alzándose. Porque ella, silencio. Luego un clic. La línea se cortó. Me quedé inmóvil, el teléfono aún en mi oído. Daniel me miraba pálido. Era él, sí, susurré. Y está cerca. Demasiado cerca. A la mañana siguiente, decidí terminar con la espera. Con la ayuda de Carlos, organicé una conferencia de prensa en el salón comunitario. Si Roberto no quería enfrentarme en privado, lo haría en público. Cuando llegó la hora, el salón estaba lleno de reporteros, familiares, vecinos. Las cámaras destellaban, los micrófonos brillaban bajo las luces. Subí al podio, el corazón golpeando pero la voz serena. Hoy no me presento como viuda, sino como una mujer traicionada, comencé. Mi esposo está vivo, y tengo pruebas. Un murmullo recorrió el lugar. Entonces, al fondo de la sala, una puerta se abrió, y allí estaba Roberto, vivo. Los jadeos barrieron el salón mientras todas las cabezas giraban hacia la parte trasera. Roberto se quedó enmarcado en la puerta, el cabello gris revuelto, el abrigo ajustado, como si pudiera protegerse del peso de tantas miradas. Por un instante, el tiempo se detuvo. Las cámaras disparaban furiosas. Los murmullos golpeaban las paredes como olas. Algunos se levantaron susurrando, «Es él, es realmente él». Me aferré al podio, el aire atrapado en mi garganta. Durante semanas había imaginado este momento, lo había soñado, lo había temido, y ahora era real. Los ojos de Roberto se clavaron en los míos. Eran los mismos que alguna vez amé, en los que alguna vez confié. Pero detrás ya no había calor, solo miedo, culpa y cálculo. Avanzó lentamente, cada paso resonando en el silencio. Sofía entró por una puerta lateral, sus tacones tronando como disparos. Corrió a su lado, aferrándose a su brazo como si temiera que se desplomara. Roberto, dije, mi voz proyectándose por el micrófono, míralos. Míralos a todos. Me dejaste enterrar un ataúd vacío. Me dejaste llorar una mentira. ¿Por qué? Los murmullos crecieron. Algunos gritaron indignados, otros incrédulos. Los labios de Roberto se separaron. Por un instante creí que confesaría, pero Sofía lo interrumpió con voz fría y mandona. No digas nada, ella lo está torciendo todo. Quiere arruinarnos. Arruinarnos, repetí al micrófono, mi voz elevándose. Escúchenla. No habla de él, habla de nosotros, mi esposo y mi nuera. Una conspiración. Los jadeos fueron más fuertes, la gente mirándose con ojos enormes. Las rodillas de Roberto parecían ceder bajo el peso de todo. Se aferró a una mesa cercana, la mano temblando. Las cámaras se acercaban, los flashes desgarrando el aire como relámpagos. Golpeé la carpeta contra el podio, los papeles desparramándose a la vista de todos. Estados de cuenta, cartas de seguro, testimonios. Y ahora, miren con sus propios ojos. Roberto Rodríguez está vivo. El salón estalló en caos. Voces gritaban, unas enojadas, otras atónitas. Los reporteros se abalanzaron, micrófonos extendidos, cámaras centelleando. Sofía se aferraba a Roberto, el rostro retorcido de rabia. Esto es una trampa, chilló. Puras mentiras. Pero su voz se perdió en el rugido de la multitud, y mientras Roberto temblaba bajo el peso de un centenar de ojos, supe que la batalla ya no se peleaba en susurros. Ahora era pública, no habría marcha atrás. El juez me había protegido en la corte, pero esto era más grande. Era la corte del pueblo, y el veredicto en sus ojos ya era claro. Roberto levantó las manos débilmente como suplicando silencio. Por favor, dijo ronco. Nunca quise que pasara esto. No tuve opción. Siempre tuviste opción.
Lo interrumpí, la voz retumbando en el salón. Escogiste mentiras, escogiste traición, la escogiste a ella. Señalé a Sofía, cuyo rostro se ensombreció como tormenta. Mentiras, chilló aferrada al brazo de Roberto. Ella los manipula. Roberto nos estaba protegiendo a esta familia, pero ya nadie la escuchaba. Todas las miradas estaban fijas en Roberto esperando la verdad. Diles, Roberto, exigí. Diles lo que hiciste. Diles por qué me dejaste enterrar un ataúd vacío. Sus hombros se hundieron. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo silencio. Silencio que gritaba más fuerte que cualquier confesión. El salón volvió a explotar, gritos de indignación, reporteros empujando teléfonos, transmitiendo en vivo. Algunos pedían policías, otros justicia. Todo estaba siendo grabado, cada gesto de miedo en Roberto, cada rasgo de furia en Sofía. Sofía trataba de arrastrarlo fuera, pero la multitud los bloqueaba. Su sonrisa se había borrado, reemplazada por pánico. Retrocedí del podio, el corazón golpeando fuerte. Por primera vez en semanas el poder no era de ellos, era mío. Daniel llegó a mi lado, su mano temblando al rozar la mía. Lo lograste, mamá, susurró. Ahora todos lo saben. Pero negué con la cabeza. No, Daniel. Esto es solo el comienzo. La verdad a la luz es poderosa, pero la justicia aún debe ganarse. Afuera sirenas aullaban en la distancia. El sonido crecía acercándose, y cuando las puertas del salón se abrieron y oficiales uniformados entraron, la multitud rugió. Roberto y Sofía estaban acorralados al fin. Un extraño con cicatriz al lado de Roberto. De pronto nuestro escándalo tenía un sindicato detrás. La policía sacó a Roberto y a Sofía del salón comunitario. Los flashes de las cámaras iluminaban como relámpagos a su alrededor. Los reporteros gritaban preguntas, pero sus palabras se ahogaban en el rugido de la multitud. Roberto parecía vacío, la cabeza gacha, mientras Sofía aún mantenía la barbilla en alto, los ojos ardiendo de furia. Lo seguí a distancia con Daniel a mi lado. Afuera el aire frío mordía mi piel, pero por primera vez en meses sentía calor dentro del pecho. Ya no eran sombras que me atormentaban, estaban a la vista bajo la ley. En la estación Carlos me recibió con un apretón de manos firme. Este es un punto de quiebre, dijo, pero no es el final. Ellos contraatacarán con todo. Sofía contratará a los mejores abogados que el dinero pueda pagar. Tenemos que estar listos. Estoy lista desde el día que enterré ese ataúd vacío, le respondí. A través del cristal de la sala de detención, los vi. Roberto estaba desplomado, esposado, el rostro pálido. Sofía se inclinaba sobre él susurrando con furia. Cuando me vio mirándolos, sonrió una sonrisa helada, burlona, como diciendo, esto no ha terminado. Más tarde, mientras los oficiales los escoltaban por el pasillo, los ojos de Roberto se levantaron hacia mí. Por un segundo creí ver arrepentimiento, pero Sofía lo jaló del brazo, su voz cortante, y el instante se desvaneció. Carlos me llevó de regreso a su oficina. El fiscal quiere moverse rápido. Fraude de seguros, conspiración, delitos financieros, perseguirán todo. Pero nuestra arma más fuerte será el testimonio de testigos. Doña Lupe, el recepcionista del hotel. Daniel, respondí firme. Él asintió. Y usted, Carmen, su voz será el corazón del caso. La traición, las mentiras, todo empieza con usted. Me senté, las manos entrelazadas sobre el regazo. Semanas había estado ahogándome en secretos. Ahora la marea cambiaba, pero la lucha estaba lejos de terminar. Esa tarde, al volver a casa, encontré otro sobre en mi buzón, sin remitente. Dentro había una sola fotografía granulada y oscura. Mostraba a Roberto solo hablando con un hombre que nunca había visto, un hombre con una cicatriz en la mejilla. En el reverso, una frase escrita con tinta negra: no conoces toda la verdad. Miré la foto hasta que mis manos comenzaron a temblar. El rostro de Roberto era claro, cansado y pálido, pero fue el extraño a su lado lo que me heló la sangre. La cicatriz le cruzaba la cara como un recordatorio violento. Sus ojos, incluso en la foto borrosa, eran agudos, depredadores. Daniel miró por encima de mi hombro. ¿Quién es ese?, susurró. No lo sé, murmuré, pero quien tomó esta foto quería que lo supiera. Revisamos el sobre otra vez. Sin sello, sin nombre. Solo la foto y la advertencia: no conoces toda la verdad. Esa noche fue imposible dormir. Me quedé en la mesa de la cocina con la foto extendida, el reloj marcando fuerte en el silencio. ¿Quién era ese hombre? ¿Estaba ligado a las deudas de Roberto? ¿O era él quien movía los hilos detrás de todo? A la mañana siguiente se la mostré a Carlos. Él la estudió con cuidado, el ceño fruncido. Esto lo complica, dijo.
Si Roberto se reunió con este hombre, puede significar que no actuaba solo. Puede haber una red más grande, quizá crimen organizado. El estómago se me revolvió. Pensar en Roberto enredado en algo más oscuro que la avaricia me erizaba la piel. Carlos guardó la foto en una funda protectora. Esto irá al fiscal. Podría cambiar el rumbo del caso. Pero debemos avanzar con cautela. Si hay crimen organizado detrás, la arrogancia de Sofía será lo de menos. Al salir de su oficina, Daniel caminaba a mi lado en silencio. Al fin habló. Mamá, ¿y si papá no era solo codicioso? ¿Y si estaba desesperado? ¿Y si ese hombre lo obligó? Me detuve clavándole la mirada. La desesperación no justifica la traición. Él escogió a Sofía. Escogió la mentira. Las lágrimas llenaron los ojos de Daniel, pero asintió. Sabía que tenía razón. Esa noche los noticieros ardían con la historia. La llamaban el escándalo del funeral fraudulento. Mi nombre estaba en cada transmisión, mi rostro en cada pantalla. Ya no era solo doña Carmen Rodríguez, la viuda desconsolada. Era la mujer que había sacado la mentira a la luz. Pero mientras los titulares corrían, la foto ardía en mi mente. Un rostro con cicatriz. Una advertencia. Un recordatorio de que esta guerra era más grande de lo que imaginaba. Y por primera vez me pregunté si el peligro que venía exigiría más que la verdad. Al día siguiente fui citada al juzgado otra vez. Carlos me esperaba en los escalones, su rostro grave. El fiscal revisó la foto. Creen que el hombre podría estar vinculado a un sindicato criminal. Si es cierto, las deudas de Roberto eran solo la superficie de algo mucho más oscuro. Adentro el aire pesaba más que nunca. Roberto y Sofía fueron traídos bajo custodia. Él se veía más pequeño, encogido, mientras Sofía aún intentaba caminar como reina sin corona. Cuando el juez entró, el silencio cayó como un martillo. El fiscal colocó la foto sobre la mesa. Su señoría, esta es nueva evidencia que sugiere que el señor Rodríguez estaba en contacto con individuos ligados al crimen organizado. Esto refuerza el argumento de conspiración y fraude más allá de la traición familiar. Pedimos que los acusados permanezcan detenidos sin derecho a fianza hasta que se investigue por completo. Sofía se puso de pie de un salto. Esto es absurdo. Esa foto podría ser cualquiera, pero Roberto se estremeció al verla. Sus manos temblaban. Sus ojos me buscaron abiertos con algo que no había visto antes. No culpa, no enojo, sino miedo. El mazo del juez cayó. Petición concedida. Los acusados permanecerán en custodia. La sala estalló en voces. Los reporteros escribían frenéticamente, las cámaras destellaban. Sofía gritaba mientras los agentes la arrastraban chillando. ¿Crees que ganaste, Carmen? No sabes lo que viene. Me quedé inmóvil, sus palabras helándome. Más tarde Carlos me acompañó afuera al aire frío de la tarde. Esto lo cambia todo, dijo en voz baja. Las amenazas de Sofía, el silencio de Roberto, la foto, significa que no solo peleamos una batalla familiar, quizá enfrentamos algo mucho mayor. Apreté mi abrigo contra el cuerpo. Los faroles lanzaban sombras largas sobre el pavimento. Durante semanas había creído que mi peor enemigo era la traición en mi propio hogar, pero ahora lo entendía. Mi lucha había atraído la atención de hombres que vivían en la oscuridad, hombres que no temían jueces ni cámaras. Mientras Daniel acercaba el coche, volví la vista al juzgado. Detrás de sus ventanas iluminadas, Roberto estaba enjaulado no por mí, sino por las consecuencias de sus elecciones. Y aún así sabía que la historia no había terminado, porque en algún lugar allá afuera, un hombre con cicatriz me observaba, y aún no había terminado conmigo. El vidrio estalló. En mi mesa encontré una nota que decía: la próxima vez, no será una advertencia. Los días que siguieron fueron sombras inquietas cosidas con miedo. Aunque Roberto y Sofía seguían bajo custodia, no podía sacudirme la sensación de que ojos me seguían a todas partes. Cada vez que salía, cada vez que me sentaba junto a la ventana en la noche, el rostro con cicatriz de la fotografía me perseguía. Una tarde, mientras cerraba con llave la puerta principal, una voz surgió de la oscuridad. «Doña Carmen», me congelé. El hombre de la cicatriz salió de la sombra del encino, su figura alta, su presencia pesada. El aire se me atoró en la garganta. «Veo que ha causado un buen alboroto», dijo con una sonrisa torcida. «Arrastrar los asuntos de familia a la luz pública, eso fue un error». Forcé mi voz a sonar firme. «¿Quién es usted?». Él inclinó la cabeza. «Digamos que soy alguien a quien su esposo debe mucho. Y ahora, gracias a usted, mi paciencia se agota». La luz del porche parpadeaba sobre nosotros. Mis dedos querían buscar el celular en mi bolsillo, pero no me moví. Él dio un paso más, su voz baja y peligrosa. «Retire el caso, deje de escarbar».
Si no lo hace, no perderá solo dinero o propiedad, perderá mucho más. Tragué saliva. Eso es una amenaza. Sonrió más la cicatriz deformando su rostro grotescamente. Es una promesa. Se dio la vuelta y se deshizo entre las sombras, dejándome temblando contra el marco de la puerta. Adentro, Daniel me encontró pálida y temblorosa. Le conté lo que había pasado, la voz quebrada, mientras describía al hombre de la cicatriz. Sus manos se cerraron en puños. Mamá, no podemos luchar contra gente así. Esto ya no es solo la corte, es peligroso. Lo tomé de los hombros, obligándolo a mirarme a los ojos. No huimos, Daniel. Si huimos, ellos ganan. ¿Entiendes? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero asintió. Esa noche, al revisar las cerraduras otra vez, vi algo que me heló la sangre. En el alféizar de la sala había otro sobre. Dentro, escrito con tinta irregular, 3 palabras: el tiempo acaba. A la mañana siguiente llevé el sobre directo a Carlos. Su mandíbula se tensó al leer las 3 palabras. Guardó el papel en una carpeta, la mirada afilada. Esto ya no es intimidación, dijo. Esto es escalada. Necesitamos protección policial, al menos por ahora. He vivido toda mi vida en esta casa, respondí firme. No me van a sacar de ella. Carlos se inclinó hacia adelante. Entonces peleamos. Llevamos esta foto, esta nota y todo lo demás al Ministerio Público. Si hay crimen organizado, el caso crece más allá de Roberto y Sofía. Eso es bueno para nosotros, pero también muy peligroso. La palabra peligro quedó suspendida entre nosotros. Cuando volví a casa, Daniel me esperaba en el porche, inquieto, caminando de un lado a otro. Mamá, soltó, he estado pensando. Tal vez deberíamos dejarlo. Tal vez podemos dejar que papá enfrente sus deudas en silencio y seguir adelante. Lo miré atónita. Seguir adelante, después de lo que me hicieron, después de lo que intentaron hacer con nosotros. Sus hombros se hundieron. Tengo miedo. No entiendes de lo que son capaces. Me acerqué, la voz firme. Sí entiendo, Daniel. Por eso no podemos doblarnos. Si cedemos ahora, perdemos todo, no solo la casa, no solo la dignidad, sino nuestro derecho mismo a vivir sin cadenas. Él buscó en mis ojos y al fin susurró: entonces me quedaré contigo, pase lo que pase. Esa noche, la casa estaba inquietantemente callada. Revisé cada cerradura, cada ventana, el corazón golpeando con cada crujido de las tablas. Daniel insistió en dormir en la silla junto a la puerta, vigilando como centinela. Pasada la medianoche, un ruido rompió el silencio. Vidrio quebrándose. Me levanté de golpe. Daniel ya estaba de pie, linterna en mano. Caminamos hacia el sonido, cada paso cargado de miedo. En la cocina, la ventana sobre el fregadero estaba abierta, los vidrios esparcidos en el suelo. El aire nocturno entraba frío y cortante. Y allí, sobre la encimera, un papel con letras torcidas. La próxima vez no será una advertencia. Daniel lo tomó, el rostro pálido bajo la luz tenue. Mamá, estaban dentro de la casa, aquí. El golpe de la realidad me atravesó. Alguien había roto la ventana, no para robar, no para hacer daño, sino para dejar un mensaje, una promesa de algo peor. Tenemos que llamar a Carlos, urgió Daniel. Necesitamos a la policía aquí ya. Asentí, aunque mis manos temblaban al alcanzar el teléfono. Pero antes de marcar, un sonido suave bajó desde arriba, una tabla crujiendo. Daniel y yo nos congelamos. Dejé lentamente el teléfono sobre la mesa. Nos miramos, los ojos abiertos con el mismo terror. Quien había entrado podía seguir dentro. Le hice señas a Daniel para que se quedara detrás mientras subíamos la escalera. Cada escalón era como entrar en un vacío. El silencio pesaba más que cualquier ruido. Arriba, el pasillo se extendía oscuro y largo. Una sombra se deslizó contra la pared lejana. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé delatarme. ¿Quién está ahí? Mi voz se quebró, pero la forcé firme. Silencio. Daniel me apretó el brazo. Mamá, no. Antes de terminar, la sombra cruzó el pasillo y una puerta se cerró de golpe. Corrimos hasta el cuarto del fondo. La ventana abierta, las cortinas agitándose con el viento nocturno. Se había escapado. Sobre la cama había otro sobre. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, una fotografía, esta vez de mí, tomada desde la ventana de mi propia sala. En el reverso, en la misma escritura irregular, 4 palabras. No estás segura. Las rodillas me flaquearon, pero me sostuve del cabecero. Daniel estaba helado junto a mí, blanco como papel. El intruso no solo había dejado una advertencia, quería que supiera que me observaban dentro de mi propio hogar. Susurré apenas audible. Esto ya no es una lucha por la verdad, es sobrevivir. Afuera, el viento aullaba entre los vidrios rotos, trayendo el eco del peligro que ahora vivía dentro de estas paredes. Enterraron un ataúd vacío.
Yo me levanté y tomé el micrófono. La mañana después del allanamiento, la policía invadió mi casa. Oficiales levantaron huellas, midieron los vidrios rotos y guardaron la fotografía como evidencia, pero nada borraba el frío que se me pegaba a la piel. El hombre de la cicatriz no era un fantasma, era real, y me estaba vigilando. Carlos, llegó la mandíbula apretada. Esto ya pasó de ser una traición familiar, es una amenaza directa. Pediremos máxima protección y lo llevaremos a juicio. Pero el juzgado parecía distante cuando yo me quedaba en mi propia cocina, mirando el vidrio quebrado y la foto de mí misma tomada desde la oscuridad. El miedo me presionaba las costillas, pero debajo ardía un fuego más profundo. Querían que me callara, querían borrarme, y por eso no me doblegaría. Días después comenzó el juicio. El tribunal estaba lleno de reporteros vecinos hasta extraños atraídos por el escándalo. Roberto y Sofía estaban en la mesa de la defensa, los rostros tensos. Sofía vestía la arrogancia como armadura, pero Roberto se veía vacío, los ojos hundidos, el espíritu desgastado. El fiscal presentó el caso pieza por pieza: el funeral falso, el fraude financiero, las mentiras montadas. Los testigos declararon. Doña Lupe relató la noche en que vio a Roberto caminar. El recepcionista del hotel describió a Sofía con un hombre mayor. Daniel confesó la verdad sobre la farsa de su padre. Y entonces apareció la fotografía: Roberto, junto al hombre de la cicatriz. La sala murmuró con asombro. La voz del fiscal fue firme. Esto demuestra que el señor Rodríguez no actuaba solo. Sus deudas lo ataron a gente peligrosa y su familia se convirtió en su escudo. Sofía golpeó la mesa con la mano. Todo es mentira, gritó. Él nos estaba protegiendo. El mazo del juez tronó. Silencio. Me levanté al estrado, el corazón palpitando, la voz clara. Su señoría, yo enterré un ataúd vacío. Lloré a un hombre que eligió el engaño en lugar del amor. Intentaron quitarme mi dignidad, mi cordura, mi vida. Pero aquí estoy, y no voy a ser borrada. La sala estaba en silencio eléctrico. Todos los ojos fijos en mí esperando la verdad final. El fiscal se volvió hacia Roberto. Señor Rodríguez, ha escuchado los testimonios, ha visto la evidencia. Lo niega Roberto. Se quedó rígido, las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Por un momento, el silencio aplastó la sala. Luego sus hombros se hundieron y habló en voz baja, apenas audible. No murmuró. No puedo negarlo. Los jadeos recorrieron la sala. Sofía giró hacia él furiosa. Roberto, cállate, no te atrevas. Pero él levantó la cabeza, sus ojos encontrando los míos. Pensé que podía escapar las deudas, la vergüenza. Pensé que fingiendo mi muerte me liberaría, pero solo me encadenó más. Y Sofía, su voz se quebró. Ella me convenció de que era la única salida. Sofía golpeó la mesa con rabia. Viejo débil, ¿crees que confesar te salvará? Nos hundirás a los dos. El mazo del juez tronó de nuevo. Orden. Pero Roberto siguió más fuerte ahora, la voz desgarrada por la culpa. Es cierto. La dejé convencerme, dejé que la avaricia y el miedo me cegaran, traicioné a mi esposa, a mi hijo, mis votos, todo. La sala explotó en murmullos, reporteros escribiendo frenéticamente, cámaras destellando. Sofía se levantó gritando, miente, solo quiere salvarse. El fiscal levantó la mano. Al contrario, señora Dawson, su declaración coincide con cada prueba presentada. Usted orquestó este fraude, usted cobró el seguro, y ahora enfrentará las consecuencias. El rostro de Sofía se torció, la furia desbordándose. Se arrepentirán, todos se arrepentirán, gritó, señalando a Roberto, y luego a mí. Los oficiales se acercaron listos para contenerla. Me enderecé, las manos juntas en mi regazo, los ojos fijos en Roberto. Por primera vez desde que todo comenzó, él parecía el hombre que alguna vez conocí, no el traidor, sino alguien hundido por el peso de sus decisiones. Me susurró desde su lugar, la voz rota, lo siento, Carmen. Las palabras eran ceniza en mis oídos, pero asentí despacio, no en perdón sino en reconocimiento. La verdad, al fin estaba dicha. El juez levantó la voz grave. Este tribunal ha escuchado suficiente. La evidencia es abrumadora. Los acusados, Roberto Rodríguez y Sofía Dawson, enfrentarán juicio por fraude, conspiración y colusión criminal. Hasta entonces permanecerán en custodia. El mazo cayó como campana final. Los oficiales los tomaron por los brazos. Roberto no resistió. La cabeza baja, los ojos vacíos, como si la confesión lo hubiera dejado sin fuerzas. Sofía, en cambio, se retorcía, gritando, la voz, resonando como un eco venenoso. Todos pagarán por esto. Todos. Las puertas se cerraron tras ellos. El silencio quedó suspendido como humo.
Me quedé inmóvil un momento, el peso de meses levantándose al fin. Mis manos temblaban al recoger mis papeles. A mi alrededor los murmullos ya no eran de lástima, sino de respeto. Algunos me asintieron, otros apretaron mi mano al pasar. Afuera el aire frío me envolvió. Cámaras y voces me rodeaban, pero yo solo sentía el latido firme de mi corazón. Daniel caminaba a mi lado. Por primera vez en años, su mano se entrelazó con la mía como cuando era niño. «Lo lograste, mamá», dijo suavemente. «Luchaste, ganaste». Lo miré, las lágrimas ardiendo en mis ojos. «No, Daniel, ganamos, porque la verdad no le pertenece a una sola persona. Pertenece a todos los que tienen el valor de defenderla». Esa noche, al regresar a mi casa en silencio, me quedé en la ventana mirando la oscuridad. El miedo que antes me perseguía ya no estaba. Sabía que aún había peligros en el mundo, sombras que vivían en el silencio, pero yo ya no era su presa. Había enfrentado la traición, la humillación y las amenazas que buscaban romperme, y sin embargo permanecía. Me volví de la ventana susurrando para mí misma. Ellos enterraron un ataúd vacío, pero yo fui la que resucitó de él. Y para quienes aún dudaban, para quienes se preguntaban hasta dónde puede empujar a alguien el amor y la traición, pregunté en silencio: si estuvieras en mi lugar, traicionado por tu sangre, tus votos, tu propia confianza, ¿tendrías la fuerza para luchar o dejarías que las mentiras te enterraran viva?